El cuatriciclo frenó levantando nubes de polvo. El conductor se levantó y se acercó con los ojos pegados al binocular. Las lentes opacas se dirigieron hacia el norte. Aproximadamente a 1 kilómetro se veía un puesto de control. Pequeñas siluetas de soldados deambulaban a lo largo de la pared de hormigón. Era necesario actuar con cautela. Se desvió hacia un pequeño valle entre las dunas. Sacó una pala de trinchera de su cinturón y comenzó a cavar en la arena. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, su fondo estaba forrado con lona. Con cuidado, bajó el cuadriciclo en el agujero y lo cubrió con otro pedazo de tela. Luego lo enterró hasta que el escondite se confundió con una pequeña duna. Solo quedaba esperar que el viento no descubriera el escondite. Con paso apresurado, el aventurero se dirigió en paralelo a la pared en busca de un lugar donde no hubiera patrullas. Lo encontró rápidamente. Como un gato, el intruso se deslizó hacia la pared y encontró en su mochila un gancho con una cuerda. Lo enganchó en la parte superior de la pared y pronto saltó al otro lado. La mitad del trabajo estaba hecho, pero todavía quedaba la otra mitad. Al otro lado, ya no había soldados, comenzaba la zona peligrosa. Justo detrás de la pared había una amplia carretera de asfalto agrietado que separaba la pared de la ciudad. Aunque en esas ruinas era difícil reconocer una ciudad. Muchos edificios se habían derrumbado, y los que todavía se mantenían en pie estaban siendo erosionados implacablemente por el viento y las tormentas de arena. Los restos de las casas estaban densamente cubiertos por una extraña vegetación local que parecía pequeñas figuras humanas. Fue este el primer objetivo del explorador. Con cuidado, subió a una pila de ladrillos que una vez fue una casa y sacó una bolsa con cierre, arrancando algunas hojas. Oscilaban extrañamente, aunque no había viento. De repente, una de las hojas cayó de sus manos. Tan pronto como tocó el suelo, comenzó a retorcerse y se arrastró debajo de los ladrillos. Las demás hojas la siguieron. Como si fuera una señal, arrancaron sus raíces ganchudas de la tierra infértil y se escondieron bajo los escombros del edificio. En cuestión de segundos, en la colina de ladrillos, no quedaba ni un solo brote. El sorprendido viajero sonrió y guardó las muestras recogidas en su mochila, luego continuó adentrándose en las ruinas. Esta no era una ciudad común, era una ciudad científica. En el centro se encontraba un gigantesco complejo de investigación biológica, química y física. Por eso fue construido en el desierto. Los científicos prometieron que después de 30 años se convertiría en bosques y prados abundantes. Pero ya habían pasado 60 años y el desierto seguía siendo un desierto. Y solo detrás de los muros de la ciudad, la vida se mantuvo, una vida que nadie querría liberar incluso en estas tierras muertas. En movimiento, el explorador sacó un mapa. Era una hoja cuadrada desgastada. Toda su superficie estaba cubierta por un círculo perfecto con frecuentes anotaciones a lápiz que marcaban lugares y rutas que intrigaban al valiente investigador. La ciudad realmente era circular y se dividía en 3 zonas. En la zona externa, que rodeaba las otras 2, vivían personas comunes, trabajadores de fábricas que producían todo lo necesario para la vida y el trabajo de los científicos. La zona media separaba la exterior de la interior. Aquí habitaba el personal científico menor, asistentes de laboratorio, probadores y demás. En la zona central se encontraba el complejo mismo, junto con las residencias de las primeras personas de la ciudad. Tal estructura satisfacía a todos, ya que desde el exterior, las zonas parecían ser monótonas. Las diferencias solo eran visibles desde dentro de las cajas de hormigón monocromáticas. Repasando su ruta, el investigador guardó el mapa y continuó buscando nuevas muestras. Al principio, solo veía los matorrales de las mismas plantas humanoides de color amarillo. Solo el viento rompía el silencio de la ciudad muerta. Ya estaba perdiendo la esperanza cuando, de repente, se escuchó un estruendo cercano, como si alguien hubiera volcado un montón pequeño de piedras. Girándose, el viajero sacó su pistola. No sabía si las criaturas locales eran peligrosas, pero decidió tomar precauciones. Algo se agitaba detrás de los escombros más cercanos.
A través del ruido de las piedras, se podía escuchar un extraño gemido agudo. El intruso se acercó lentamente a los restos del muro y encontró en sus manos el arma, por si acaso. Él cruzó la puerta destrozada y dio un paso adentro. De repente, se oyó un grito malévolo. Algo pesado lo golpeó dolorosamente en el costado. Al siguiente momento, una figura baja apareció frente a él y lo expulsó afuera. Pies descalzos de alguien resonaron sobre los adoquines de la acera. Poniéndose de pie rápidamente, el hombre apuntó al atacante. Un disparo resonó. El mutante cayó sin moverse. Jadeando, el viajero cojeó hacia el cuerpo. Su costado le dolía terriblemente y tenía la cabeza mareada. En el suelo se extendía un cuerpo marrón, desproporcionado y sucio. La criatura medía aproximadamente 1 metro de altura. Su cabeza era del tamaño de un puño, lo que indicaba un intelecto bajo. Su rostro reflejaba una profunda degradación y tenía poco parecido con el de un ser humano. Sus ojos, demasiado grandes para sus órbitas, sobresalían y miraban al vacío. El vientre de la criatura estaba desproporcionadamente hinchado en comparación con el resto de su delgado cuerpo. Recuperándose, el explorador sacó una cámara y tomó varias fotografías detalladas. Después de guardar el dispositivo en su mochila, notó que algo faltaba. Al mirar al suelo, se dio cuenta de que era exactamente. Aparentemente, cuando la bestia lo arrojó a la calle, este objeto se cayó del bolsillo externo de la mochila. En el asfalto yacía un pequeño libro cosido a mano. En la portada se podía leer, Robert Rich T. Notas sobre la ciudad de Sunrise Valley. Robert se apresuró a recoger su diario de viaje. Poniéndose de pie junto a la pared, escribió su primera entrada. Nota número 1: fui atacado por una criatura en uno de los edificios, pero la maté y la fotografié. El simple hecho de este ataque confirma que el incidente en el complejo Sunrise es real. Además, la antropomorfización de esta criatura confirma que había personas en Sunrise Valley incluso después del incidente. Es posible que algún factor los haya llevado a degenerar en estas formas primitivas, pero aún queda por confirmarlo. A medida que avanzaba más adentro de la ciudad, el entorno comenzó a cambiar. Había más edificios intactos. Aparentemente, en el área media fueron construidos con materiales más duraderos. Después de pensarlo un poco, Robert decidió arriesgarse e ingresar al edificio residencial más presentable. Al entrar al vestíbulo, se encontró en la planta baja y se acercó a la primera puerta que vio. Estaba bloqueada de manera inusual. En lugar de una cerradura bajo el pomo, había una rueda con números. Obviamente, necesitaba una contraseña. Pegando la oreja a la superficie de hierro, el investigador comenzó a probar diferentes combinaciones. No le llevó mucho tiempo encontrar el código, era simple: 230.104. Con un clic, la puerta se abrió, dejando entrar al huésped. Desde el interior, el departamento se conservaba sorprendentemente bien. Era una vivienda típica de una persona con ingresos medios. En el pasillo, que servía como un pequeño vestidor, colgaban varias chaquetas y pantalones. En un pequeño soporte, se apilaban varios pares de zapatos. Obviamente, solo una persona vivía aquí. El departamento tenía una sola habitación. Justo frente a la puerta había una entrada a la cocina, y a la derecha había una habitación habitable. Al entrar en ella, el hombre se estremeció. La pequeña habitación parecía terrible. Había cosas esparcidas por el suelo. La ropa de cama estaba arrugada, y la cama misma estaba rota. En el suelo yacía una ventana arrancada. El suelo estaba cubierto de cristales rotos. A través de una gruesa capa de polvo, se podían ver manchas de sangre seca. Un ancho rastro de color carmesí conducía a la ventana. En el marco de la ventana quedaban huellas de manos, como si alguien se hubiera resistido con todas sus fuerzas. En el alféizar de la ventana había algunas impresiones más. Podrían haber parecido humanas si no fuera por una cosa: en cada extremidad del autor había 8 dedos de diferentes tamaños.
Como un experimentado detective, Robert fotografió todo esto en detalle y lo describió en su diario. Después de eso, se apresuró a abandonar el departamento, temiendo que los compañeros de la increíble criatura pudieran estar cerca. Después de todo, solo 5 años habían pasado desde el incidente. La vista de la habitación destrozada lo persiguió durante mucho tiempo. Podía imaginar lo que podría encontrar en la zona prohibida, pero verlo en persona fue sorprendentemente aterrador. Robert no dejó pasar la oportunidad de comprobar la munición de su pistola. Ya lamentaba no haber traído más balas. De repente, se escuchó un ruido de motor a lo lejos. Se acercaba rápidamente. Robert maldijo, seguro de que el disparo había traído a los soldados. «Tonto, tonto, tonto», murmuró mientras se escondía en la casa más cercana. En el vestíbulo, se encontró con un esqueleto desmoronado en las escaleras. Su caja torácica estaba brutalmente destrozada y su cráneo aplastado. La ropa desgastada apenas se sostenía en los huesos. En una esquina había otro cadáver, más fresco. El aire seco del desierto lo había momificado. Por el equipo que llevaba, era un soldado. Ambas piernas estaban rotas y en lugar de su rostro había un agujero que conducía directamente a su cráneo destrozado. Mientras tanto, el rugido del motor se acercaba. Despertando, Robert se tiró junto al soldado muerto. El estruendo se volvía cada vez más fuerte y luego se detuvo bruscamente. A 4 patas, Robert se arrastró hacia la salida y asomó la cabeza fuera de la casa. El pesado jeep militar estaba estacionado cerca, en el mismo lugar donde mató a la repugnante criatura. Varias figuras de camuflaje estaban de pie junto al cadáver desnudo. El explorador regresó rápidamente a la casa y se escondió junto al soldado muerto. Comenzó a buscar apresuradamente, superando la repulsión. No encontró balas para su pistola. Podría haber tomado el rifle del soldado, pero tampoco tenía munición. El único botín fue un gran cuchillo con una forma característica. Robert rápidamente se colocó el cuchillo en la funda y lo escondió. De repente, escuchó un extraño ruido que provenía del cadáver. Con gran asombro, Robert descubrió que provenía de la radio en el pecho del difunto. Inmediatamente arrancó el dispositivo y lo acercó a su oído. La radio casi sin batería transmitía con dificultad: Escuadrón Epsilon al centro. Alguien mató al espécimen V12. No es una herida natural, es un disparo. Posiblemente hay un intruso en el territorio. Repito, un intruso en el territorio. La radio sonaba cada vez más débil. Robert volvió a registrar el cadáver minuciosamente. En el bolsillo del pecho encontró una batería de repuesto, que estaba en mejor estado y le permitió escuchar la siguiente transmisión: Centro para todos los escuadrones. Hay un intruso en el territorio. Posiblemente armado. Realicen una búsqueda completa del área. El intruso debe ser detenido. En caso de resistencia, eliminarlo. Maldición, apagó la radio. Comenzó a reflexionar meticulosamente sobre cómo proceder. Su primera idea fue saltar por encima del muro y huir, pero la lógica despiadadamente rechazó esa opción. Seguramente los patrulleros caminarían a lo largo del muro en primer lugar. Inmediatamente surgió otra opción: esperar hasta que todo se calmara, mientras vigilaba la situación a través de la radio. Esto sonaba más sensato. Sus reflexiones se interrumpieron nuevamente con el ruido del vehículo. De reojo, Robert vio que otro escuadrón se había unido a los soldados. Caminaban a lo largo de la calle, inspeccionando las casas a ambos lados. Entonces, el hombre corrió hacia una casa. El plan se formó en su mente. Jadeando y respirando pesadamente, encontró una combinación para el primer departamento que encontró. Tuvo suerte nuevamente, fue rápido. El explorador se deslizó dentro de la puerta, sin preocuparse por cerrarla. A toda prisa, recorrió las habitaciones buscando refugio. Solo quedaba un lugar: la cama. Se metió debajo de ella,
recogiendo el polvo acumulado durante años. La manta caída lo cubrió adecuadamente. Tuvo unos valiosos segundos para recuperar el aliento. Después de unos minutos, se escucharon pasos desde el vestíbulo. Parece que los soldados notaron la puerta entreabierta. En cuestión de segundos, los pesados botines militares resonaron en el suelo, muy cerca de la cama. Durante un minuto, inspeccionaron la habitación, luego durante unos 5 minutos, registraron el apartamento, para finalmente irse. Fuera, se escuchó una breve conversación y luego el rugido del motor que pronto se desvaneció en la distancia. La radio en la mano de Robert volvió a crujir. Escuadrón Epsilon y Delta al centro. En el área del asesinato no hay nadie. Incluso los mutantes se han escondido en alguna parte. Entendido, respondieron. Únanse al Escuadrón X al noreste de su posición. Han encontrado rastros de seres inteligentes. Así se hará, centro. La comunicación se cortó. El tiempo pasaba lentamente. Robert no se atrevía a salir, aunque había estado en silencio durante media hora. De repente, la tranquilidad fue interrumpida. Se escucharon disparos a lo lejos. Varias ráfagas rompieron el aire. Luego se oyó un grito sofocado. La radio volvió a crujir. Escuadrón X al centro. ¿Qué está sucediendo? Más disparos rompieron el silencio, luego llegó la respuesta. Varias especies V5 nos atacaron. Uno de nuestros hombres está herido. Lo enviaremos de regreso al puesto con el Escuadrón Epsilon. Entendido, X. Fin de la comunicación. Robert se animó. La abreviatura V5 se grabó en su mente. ¿Qué significaba? Los soldados llamaron V12 al cadáver enano. No podía ser un número de identificación individual, ya que varias criaturas tenían la misma etiqueta V5. Quizás V representaba una especie, y el número era su secuencia. El quinto 5 fue el quinto descubierto, y el quinto 12, el 12º. Tenía sentido. De repente, los pensamientos de Robert fueron interrumpidos por un ruido. Algo chasqueaba en el vestíbulo. Era como si alguien golpeara la piedra con madera. La fuente del sonido descendió al primer piso. La puerta crujía. Los pasos resonantes se acercaban. Se sumó un nuevo sonido, respiración. Una criatura estaba inhalando y exhalando pesadamente. Robert tembló. Ahora no podía usar la pistola, ya que los soldados estaban alerta. Por los sonidos, la criatura no era pequeña, y el cuchillo difícilmente sería efectivo contra ella. Mientras el hombre aterrorizado reflexionaba, la monstruosidad se acercó peligrosamente. Olisqueó el suelo ansiosamente, deambulando de una esquina a otra. De repente, se detuvo justo frente a la cama. La manta caída se movió por su respiración. Desde debajo de ella, asomaron los dedos. Largos, desproporcionadamente gruesos, pero humanos. Las uñas crecidas formaban rollos y sangraban. Los dedos mismos estaban cubiertos de cicatrices y heridas. Un olor horrible a pus llenó el espacio debajo de la cama. Desde debajo de la manta apareció toda la mano, equipada con 5 dedos. Robert se apretó contra la pared, tratando torpemente de agarrar el cuchillo. Sus manos temblaban y su conciencia se nublaba por el hedor. Repentinamente, su mano tembló. Algo atrajo la atención de la criatura. Retiró la mano y comenzó a alejarse. Casi rompió la puerta y salió a la calle. Un grito incomprensible se escuchó desde allí. Los sonidos de la lucha lo ahogaron de inmediato. A su vez, fueron rápidamente reemplazados por un sonido aún más aterrador: la risa. El depredador reía estruendosamente y con malicia, pero luego se calló. Desde la calle solo se escuchaban chapoteos y chasquidos. El siguiente video continuará pronto. Suscríbete para no perdértelo.